Hacer duelo por un familiar, por un ser querido, llorar, eh, estar tristes, pedir palabras de consuelo, de ánimo, eso es de ser humano. Pero también hacer de la tristeza nuestra vida nos puede llevar incluso hasta la muerte, el que no logremos superar la partida de ese ser querido, ¿sí? Y pues hoy en un breve tema quiero darte también esas palabras de aliento. A veces por muchas situaciones no podemos llegar hasta sus hogares y por eso hacemos uso de las redes sociales para que esta palabra de aliento, de consuelo, ¿sí? A través de la palabra de Dios pueda también ayudarte a superar este momento y que nuevamente la alegría, la paz en el Señor Jesucristo vuelva a tu corazón. Voy a leer el libro de Eclesiástico, capítulo 38, versículo 16. Hijo, por un muerto derrama lágrimas, y como quien sufre cruelmente entona un lamento. Entierra su cadáver según el ritual, y no seas descuidado con su sepultura. Llora amargamente, date fuertes golpes de pecho, hazle el duelo según su dignidad, un día o dos, para evitar murmuraciones, pero luego consólate de tu tristeza. También la palabra de Dios está totalmente de acuerdo en que derramemos lágrimas, que hagamos duelo, ¿sí? Que nos demos golpes de pecho. Es de ser humanos, ¿sí? Pero, si te dices cuenta, al final decía, pero luego consuélate de tu tristeza. ¿Por qué consolarnos de la tristeza? Versículo 18. Porque la tristeza lleva a la muerte y la pena del corazón consume las fuerzas. Qué triste sería, ¿verdad? Que ese ser querido, ese familiar falleció exponiéndose por sacarnos adelante a la familia, murió trabajando, no sé, y que nosotros vayamos a morir por tristeza, ¿sí? La palabra de Dios está de acuerdo en que estemos tristes unos días, pero no hacer de la tristeza nuestra vida, ¿sí? Versículo 19. En la adversidad se prolonga la tristeza. Una vida de miseria aflige el corazón. No te abandones a la tristeza. Evítala, acordándote del final. No nos abandonemos totalmente en la tristeza. Acordémonos del final, es decir, que la tristeza nos puede llevar también a la muerte. Si habría que abandonarnos en algo, sería abandonarnos en los brazos del Señor, nuestro Señor Jesucristo, pero no en la tristeza. Versículo 21. No olvides que no hay retorno. Cuando uno muere, ¿sí? Ya no hay un retorno. Al difunto no le aprovecha tu tristeza y te harás daño a ti mismo. Repito, al difunto no le aprovecha tu tristeza y te harás daño a ti mismo. El que tú digas, ya nada va a ser igual, ¿sí? Todo va a cambiar, y hagas de tu vida, si hagas de la tristeza tu vida, esa tristeza, dice la palabra del Señor, que no le ayuda en nada al difunto. No le ayuda en nada. Al contrario, te haces daños a ti mismo. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que no valores a esa persona, que te da igual si murió o no, o sigue vivo. No. Estoy de acuerdo, también la palabra de Dios, en que tenemos que hacer duelo, que no es fácil cuando una persona fallece, no es nada fácil. Pero no podemos permanecer siempre en la tristeza, siempre en la amargura, siempre en el llanto. Todo eso no le va a ayudar a nuestro ser querido que ya falleció. San Agustín de Hipona decía que una lágrima se evapora, unas flores se marchitan, pero una oración llega al cielo. Si habría que hacer algo de nuestra vida diaria, sería la oración, que eso nos fortalece y nos anima a seguir adelante y nos ayuda a cimentar, a fortalecer nuestra fe en el Señor Jesús.
Pero si tú ya llevas varios días, meses o años con esa tristeza, déjame decirte que esa tristeza puede llevarte también a la muerte. ¿Sí? Versículo 22. Recuerda mi sentencia, que será también la tuya. A mí me tocó ayer, a ti te toca hoy. A veces se nos olvida que vamos a morir. Y la palabra de Dios es muy clara. A uno les tocó ayer, a otro nos puede tocar hoy. Pero nadie está libre de eso. Y eso tenemos que tenerlo siempre en mente, siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, de que algún día también vamos a morir. Y tenemos que llegar también a rendir cuentas a nuestro Señor Jesucristo. Si tu familiar falleció ayer, falleció días pasados, años pasados, ¿sí? Recuerda que a él le tocó ayer, a ti te puede tocar también hoy. Por eso hoy, que el Señor nos regale este día, tenemos que aprovecharlos y vivir en la alegría, vivir en la esperanza, enfrentar con todo lo que se nos presente en el día, recordando que hoy también puede ser nuestro último día. Y qué triste sería, ¿verdad?, que hoy fallezcamos en medio de la melancolía, en medio de la tristeza, en medio del llanto. ¿Sí? Versículo 23. Cuando un muerto descansa, deja que descanse su memoria. Consuélate de él, porque ha dejado de existir. Quise tocar también este último versículo para explicar esta parte. Estoy leyendo el libro de Eclesiástico, un libro del Antiguo Testamento, en el cual el pueblo de Israel aún no tenía la revelación plena. Ellos tenían una revelación un poco limitada. Pero ellos pensaban que cuando una persona fallecía, dejaba como de existir, ¿sí? Pero cuando viene el Señor Jesucristo, nos trae la revelación plena, y Él nos dice que no es así, ¿sí? Que cuando nosotros morimos, empieza la verdadera vida. Recordemos lo que dice Lucas 20:38. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Unos en la tierra, otros en el purgatorio, otros en el cielo, pero para Dios todos viven. En la transfiguración se le apareció Moisés y Elías al Señor Jesucristo. Moisés y Elías no estaban muertos, estaban vivos, porque para Dios todos viven. Tu familiar, ¿sí?, después de que falleció, partió de este mundo, no creas que ya acabó todo, ¿no? Para él empezó la verdadera vida. Y algún día tú y yo también partiremos de este mundo. Hoy estamos grabando este video. Mañana no sabemos si llegue la invitación para el novenario, ¿verdad? Tenemos que vivir todos los días con eso en mente, de que el Señor es tan generoso y tan misericordioso que nos da otro día más, ¿sí?, para dar testimonio de su amor y de su misericordia. Para ir concluyendo esta breve reflexión, voy a pasar al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Hermanos, no queremos que estén en la ignorancia respecto de los muertos, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Esto que viene a continuación es con la finalidad de que no te entristezcas como los que no tienen esperanza, es decir, como los que no creen en el Señor. Se desesperan y pierden la paciencia, pero esto que viene a continuación es para que no te sigas entristeciendo y pongas tu esperanza, tu fe en el Señor. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también, ¿sí?, los que murieron en el nombre del Señor Jesús van también a resucitar para los que tengamos esperanza. Versículo 15. Les decimos esto como palabra del Señor. Repito, les decimos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que quedemos hasta la venida del Señor,
no nos adelantaremos a los que murieron. El mismo Señor bajará del cielo con clamor en voz del arcángel y trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Nuestros familiares, nuestros seres queridos que ya fallecieron, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ellos van a ser los primeros en resucitar. Tu hijo, tu papá, tus hermanos, tus amigos que han fallecido, van a resucitar. Hace unos días nos preguntaba una hermana, ¿y creen ustedes que algún día podremos ver ella falleció su hijito de 2 años? ¿Podremos ver a nuestro hijito? Claro, Dios no miente. Y decía, le decimos esto como palabra del Señor, que ellos van, cuando venga el Señor Jesucristo, ellos van a resucitar. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Versículo 17. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Los que todavía estemos vivos, ¿sí?, seremos arrebatados en nubes y juntos con nuestros seres queridos iremos ante nuestro Señor, ¿sí?, por los aires. Versículo 18. Y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. ¿Sí? Todos juntos delante del Señor. Esa es la fe del cristiano. Esa es la esperanza del cristiano. Creer que Jesús resucitó, creer que Jesús murió y resucitó. Y así también nuestros familiares y nosotros, si nuestros familiares murieron, van a resucitar. Y si nosotros, cuando venga el Señor Jesucristo, estamos todavía con vida, ¿sí?, seremos arrebatados todos juntos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Al final dice, consuélense pues mutuamente con estas palabras. No todo está perdido. Si nosotros en verdad amamos a nuestros seres queridos, no nos queda de otra más que portarnos lo mejor que podamos. No decir majaderías, alejarnos siempre del pecado, no ofender a los demás, buscar el bien del prójimo. Es decir, cumplir la palabra del Señor para que así también algún día podamos entrar al reino de los cielos junto con nuestros seres queridos y gozar de la presencia del Señor por toda la eternidad. Ánimo, no todo está perdido, ¿sí? Algún día también tú y yo iremos a rendir cuenta del Señor. A nuestros familiares le tocó ayer, a nosotros nos puede tocar hoy. Ánimo, el Señor nunca te abandona y recuerda que la tristeza no le ayuda en nada a tu difunto. Que el Señor te bendiga.